¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Diálogos Jurídicos. Hoy tenemos como entrevistado al doctor Héctor Lama More, quien es juez supremo, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y quien es además el presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico. Tema, doctor, que nos trae esta noche para conversar con usted. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Perla, por habernos invitado y poder transmitir a la ciudadanía los avances que tiene el Poder Judicial en este tema. Justamente hablemos de avances, hablemos de simplificación de procesos, hablemos de automatización, hablemos de transformación digital. La pandemia llegó y nos puso un montón de retos, ¿verdad? ¿Cómo acercamos la justicia al ciudadano en un momento en el que la presencialidad de pronto se vio completamente suprimida? En ese sentido, el Poder Judicial ya tenía algunos avances bastante importantes en materia de mesa de partes electrónica y expediente judicial electrónico, que es su tema, doctor. ¿Cuánto se ha avanzado hasta el momento? Bueno, como bien dices, el Poder Judicial ya tiene hace ya más de 12 años un incremento de productos tecnológicos que se vienen gestando progresivamente. Empezó el año 2009 con la notificación electrónica, las casillas electrónicas, luego se han presentado los remates judiciales electrónicos, los embargos electrónicos a las cuentas que los deudores tienen en los bancos, los embargos electrónicos al registro de propiedad inmueble, todo ello sobre la base de plataformas digitales desde el Poder Judicial hacia estas entidades o hacia el público en el caso del remate electrónico. En el año 2017, el Poder Judicial inicia el punto culminante de esta serie de productos generados desde el Poder Judicial, que es el expediente electrónico. El expediente electrónico surgió sin pensar en la pandemia, obviamente, en el año 2017, sino en miras a facilitar el trabajo de los jueces y facilitar el acceso de la ciudadanía a un expediente sin necesidad de venir al Poder Judicial. Y además, el expediente electrónico, que bien dices, forma parte del proceso de transformación digital del Poder Judicial, el expediente electrónico tiene una virtud que no lo tiene el expediente físico. Tiene el don de la ubicuidad, es decir, el expediente electrónico puedes verlo simultáneamente varias personas. Es decir, el expediente físico solo lo puede ver quien no tiene al frente. El expediente electrónico puede verlo simultáneamente 100, 200 personas, no pasa nada. Esta facilidad permite un acceso más directo de los ciudadanos y los abogados al expediente judicial. Lo que trae el expediente electrónico es lo que tú comentas. A raíz del expediente electrónico, el Poder Judicial crea la mesa de partes electrónica como acceso virtual al expediente electrónico. Y crea también el expediente mismo en un visor, que es un aplicativo, donde el expediente se forma virtualmente. La mesa de partes electrónica funcionaba hasta marzo del 2020 solo para los expedientes electrónicos. Cuando se produce la pandemia, el Consejo Ejecutivo tuvo el acierto de, como dice en el lenguaje popular, tirarle el lente a la mesa de partes electrónica, que funcionaba solo para un segmento de expedientes, para abrirlo a nivel nacional. ¿En qué especialidades se encuentra ya implementado? ¿Y en cuántas cortes? En realidad, la mesa de partes electrónica funciona actualmente, después de la pandemia, o sea, en razón de la pandemia, a todos los procesos judiciales, sean electrónicos o sean físicos. Si bien en enero del 2020 solo presentaron 2.000 escritos al expediente judicial electrónico, en diciembre del 2020 habían 2.200.000 escritos presentados a todos los juzgados a nivel nacional, enviados, y este es algo muy importante, desde cualquier parte del Perú. Es decir, la mesa de partes electrónica se convirtió en un instrumento esencial para la continuidad del proceso judicial y para mantener la seguridad y el distanciamiento. Tengo aquí algunos datos, doctor, que me parecen súper importantes y tienen que ver con la disminución de tiempo, la reducción de tiempo. Por ejemplo, en cuanto a calificación de demandas, dice Lima, de 28 a 23 días, un 18% de reducción de tiempos. Provincias, de 14 a 12 días, un 14% de reducción. También reducción de tiempo en proveídos, en escritos proveídos. Dice Lima, de 30 a 24 días, un 20% de reducción. Y provincias de 18 a 11 días, 39% de reducción de tiempo. Esto es bastante.
Bueno, y el tiempo que más se ha reducido es en la culminación del proceso de una primera instancia, que salió desde 223 días a 128, casi un 43% de reducción de tiempo. Claro, es que eso se explica fácilmente por dos razones. Primero, hay algo que surge de manera natural del expediente electrónico, que es la ausencia del desplazamiento físico que es propio del expediente físico. Es decir, un expediente de papel tienes que llevarlo de un sitio a otro. Y mientras no lo lleves, no se puede trabajar el expediente. Entonces, si el abogado quiere ver el expediente, no lo va a poder ver si lo tiene el juez. Si alguien apela de la sentencia cuando termine en primera instancia, para que suba el expediente y sea visualizado por el superior, tiene que elevarse el expediente. Y la demora entre elevar el expediente desde el juez a la sala superior era de 3 meses. No porque sea muy pesado el expediente, sino porque hay que prepararlo, hay que foliarlo, hay que agregarle las copias que faltan. Y una vez empaquetado, se elevan varios expedientes. En cambio, con el expediente electrónico, aunque parece una cosa de fantasía, es como si apretase un botón y simplemente ya está en red en la sala superior. Claro, no es que en segundo ya está, sino que para que apriete el botón y suba, se demoran seguro algunos días por el volumen de tareas que se tienen actualmente haciendo, pero esos tiempos se suprimen. Los llamados tiempos muertos se eliminan automáticamente. Yo calculo que es casi un 30-40% de tiempos que automáticamente desaparecen de la tramitología física, ¿no? El expediente judicial electrónico, ¿en cuántas cortes está implementado, doctor? En 18 cortes superiores. Tiene actualmente 193 órganos jurisdiccionales. Se inició para que concluya el 2019, pero la pandemia hizo que esto continuara porque iba a empalmar con el expediente electrónico de escalamiento nacional, que ya no es piloto, sino que ya el expediente estable, el que se va a quedar, que está financiado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, uno para el área no penal y el otro para el área penal, con una inversión bastante grande de más de $200 millones por parte de estas entidades financieras y una suma igual por parte del Estado como contrapartida. Este proyecto es el proyecto que tendremos el gusto de verlo dentro de 5 años, 4 o 5 años. Lo que estamos nosotros haciendo ahora es el piloto, eso es una muestra, es decir, no tenemos aún la tecnología la más avanzada, que sí vamos a tener luego, pero pese a ello, nosotros hemos avanzado con los recursos que tenemos y hemos logrado abreviar los plazos, dar seguridad sanitaria a las personas y sobre todo hacer el proceso transparente, es decir, ya no hay escritos que se pierden, ya no hay escritos que se ponen en el cajón y están 3 meses olvidados, porque cualquier movimiento que se produce en el expediente es fácilmente detectado. Es decir, el seguimiento se registra electrónicamente y nadie puede alterar la secuencia. Pero entonces, por un tema de transparencia y además de lucha anticorrupción, va en esa línea. Correcto. El secreto es la característica del expediente físico. La transparencia total es el expediente electrónico. Y cuando hay secreto, hay corrupción. Es el caldo de cultivo de la corrupción, es el secreto. Quien no conoce una decisión paga por verla en el mercado negro, ¿no? Es decir, hay gente de malas artes que quiere tener la primicia y no duda en corromper al funcionario para tener la primicia, ¿no? Pero si eso se conociera al toque, apenas se dicta, entonces ya no tiene valor en ese mercado negro. Tiene mucho valor para el ciudadano porque le ha llegado el resultado sin tener que averiguar o pedir favores a nadie. Este es un golpe a la corrupción en el área de el trámite cotidiano, ¿no? La corrupción menuda que está en los pasillos, etc. Usted nos comenta que está implementado el expediente judicial electrónico en 18 cortes, que son 193 órganos jurisdiccionales, pero son 35 cortes. ¿Cuándo estaríamos contando con este expediente para todas? Este expediente que estamos expandiendo en este periodo es, como decía hace un momento, piloto, con recursos nuestros. Ahí no ha habido préstamo, no ha habido nada, son nuestra propia tecnología. No hemos comprado enlatados, no pagamos licencias, porque son productos nuestros. Están inscritos en registros públicos, en registro de propiedad intelectual en Indecopi. En realidad este expediente electrónico lo que viabiliza es la muestra de su posibilidad, ¿no es cierto? Y aquí ha evidenciado que su posibilidad es la que tenemos que adoptar.
Pero lo que viene después es lo que va a presentarse a nivel nacional. Ya, ese es un expediente, el nuevo, el que viene, financiado, como decíamos hace un momento, por organismos, la Banca Internacional, y lo tendremos en unos 3 o 4 años, pero con tecnología mucho más moderna. El expediente electrónico piloto está sobre la base de un intranet, que es el Sistema Integrado Judicial. Pensamos que que se viene escalado a nivel nacional debe ser una plataforma web de fácil acceso y además que genere información automática que para descargar los hitos no se requiere intervención manual, sino que la propia actividad jurisdiccional genere la información sin necesidad de intervención humana para el registro. Y eso nos dará la posibilidad de tener información veraz, cierta y en tiempo real, ¿no? Sí, quería preguntarle, doctor, al litigante le preocupa mucho el tema de los tiempos. Puede ser realmente desesperante cuando algunos procesos duran más de la cuenta, ¿no? Y eso es algo que no lo podemos negar porque sucede. En el tema de familia, por ejemplo, dentro de la carga procesal que tiene el Poder Judicial, más de 2.600.000 expedientes, 1,5 millones son temas de familia, muchos de ellos alimentos. ¿Cómo hacer que esta rapidez por la cual se está apostando a través de la comisión, que además usted preside, pueda justamente llegar a ese tipo de procesos, a ese tipo de litigantes que están esperando durante mucho tiempo una sentencia? Hay 2 factores que tienen que ver con el tiempo: la sobrecarga y la complejidad de los procesos. La sobrecarga es un factor que podría resolverse con más órganos jurisdiccionales, y la complejidad de los procesos podría resolverse con una mejora de esos procesos mismos. La tecnología no es la varita mágica que resuelve todos los problemas. La tecnología ayuda cuando hay un buen proceso. Y también la tecnología ayuda, por supuesto, abreviando más los tiempos, que normalmente se abrevia por el propio uso de la misma, cuando el proceso es un proceso ágil. Entonces lo primero que se tiene que hacer es ver si el juzgado tiene mucha carga, por más que haya expediente electrónico, siempre se va a demorar, ¿no? O si el juzgado tiene un proceso muy complejo, entonces hay que mejorar ese proceso para que la tecnología repotencie los beneficios. En el caso del juicio de alimentos, el proceso es muy sencillo. Es probable que el problema suceda en razón de la sobrecarga, porque de inmediato el expediente electrónico cancela tiempos que antes con el expediente electrónico tenían que hacerse. Un escrito entra en la mesa de parte física y llega al juez después de 2 días. Si un escrito entra por la mesa de parte virtual a un expediente electrónico, entra de inmediato. O sea, ahí son 48 horas que ahorras, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando ahora en esto de los procesos de violencia contra la mujer, ¿no? Que hay interoperabilidad entre la policía y el Poder Judicial, que apenas entra la denuncia, el policía avisa y de inmediato ya lo tiene el juez en su poder y provee y puede resolver rápidamente. Este mecanismo de acceso virtual es una de las ventajas que tiene la tecnología en cuanto a ahorro de tiempos. Pero si este señor juez recibe 100 de esas denuncias en un día, entonces por más que llegue automáticamente, siempre va a tomar su tiempo para calificar 100 denuncias. Es decir, no va a ser tan rápido como uno quisiera imaginarse, porque dice, bueno, pues si es expediente electrónico, ¿por qué se demora tanto? La causa puede ser la sobrecarga, ¿no? Y si no tiene sobrecarga y tiene un proceso expedito como el de alimentos y se demora, es un problema del juez o de los secretarios, ¿no? Ahí tiene que ver qué cosa está pasando, ¿no? Si el juez está enfermo, si el juez ha faltado, si los secretarios no es el número suficiente de auxiliares de apoyo, etcétera, ¿no? Y me parece que, por lo menos creo yo que se gana algo en la presencia del expediente electrónico del juicio de alimentos. Pero aún así podría demorarse por esas causas que acabo de indicar, ¿no? Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar después de ella y vamos a continuar conversando con el doctor Héctor Lama More, quien es juez supremo y es además presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico. Volvemos.
Continuamos con esta edición de Diálogos Jurídicos. Estamos conversando esta noche con el doctor Héctor Lama More, quien es juez supremo, y estamos hablando justamente sobre el trabajo que realiza la comisión que usted preside respecto del expediente judicial electrónico. Antes de la pausa, doctor, hablábamos sobre los juicios de alimentos, los temas de familia, que son temas muy sensibles, muy delicados, y que además muchas veces incluyen pues a menores de edad, ¿no? Y yo le preguntaba cómo hacer para que esto se agilice, que sea más rápido, que se lleguen a sentencias mucho más rápidas, sobre todo porque muchos de estos casos son procesos donde puede existir una predictibilidad, ¿no? Es decir, la madre está exigiendo una pensión para el hijo, en fin, algo que se pueda fijar de una manera más rápida. Bueno, decíamos hace un momento las causas por las cuales podría darse la demora en un proceso de alimentos, que es un proceso tan sencillo, tan simple y tan urgente también, ¿no? Y donde el legislador ha dicho que para una demanda de alimentos no requiere firma de abogado, ¿no? Y ahí se presenta una paradoja, porque resulta que el expediente electrónico notifica electrónicamente al abogado en las casillas, y si una persona pide alimentos ante el órgano jurisdiccional sin abogado, no va a tener casilla donde se le notifique, porque no hay casilla para personas naturales. Entonces, yo creo que podría utilizarse la misma tecnología, pero no en la casilla, que sería un canal apropiado, idóneo, sino una vía excepcional, que es el correo electrónico común que la propia persona puede entregar al Poder Judicial, y el Poder Judicial le notifica desde una casilla oficial del Poder Judicial a esta persona. Y cuando es demandado, es el problema, porque ahí sí tiene que notificarse físicamente, porque para que pueda ser notificado en casilla electrónica o en correo electrónico, la persona demandada tiene que haberlo señalado ante el juez. Y podría darse como no enterado. Claro, en rebeldía, pero entonces ahí sí la ley le dice tienes que notificar físicamente la sentencia. Entonces, mientras no se ha notificado físicamente la sentencia, entonces este señor no va a poder ser requerido bajo apercibimientos de ser denunciado. Pero eso se suple porque si no hay domicilio conocido, entonces lo que se sustituye la notificación a un domicilio desconocido es la notificación por edictos, que es una notificación hecha a través de los medios de publicidad mucho más amplios. En el periódico. Correcto, en la zona, en la página web del Poder Judicial, en los medios de comunicación más cercanos del lugar, y ahí sí pueden hacer efectivos apercibimientos, ¿no? Pero si se notifica certeramente en el domicilio real de la persona y no contesta, sí también se pueden hacer efectivos los apercibimientos, porque se entiende que él recibió la notificación y simplemente no quiso contestar. Pero ahí sí se requiere notificación física, ¿no? Y la constancia de que fue notificado, ¿no? Hablemos, tocaba usted hace un momento el tema de la interoperabilidad aquí en el Poder Judicial para temas de violencia, por ejemplo. El expediente judicial electrónico, la mesa de partes electrónica. ¿Qué tanto más se está avanzando en temas de tecnología en el Poder Judicial de nuestro país? Y si tenemos que hacer una comparación con otro Poder Judicial de la región, de pronto, ¿qué tenemos como ejemplo y hacia dónde nos estamos acercando? Bien, decías hace un momento que la pandemia ha forzado no solamente al Poder Judicial peruano, sino a todos los poderes judiciales de la región al uso de la tecnología para mantener las distancias, ¿no? Yo creo que fuera de unos 2 o 3 países en América Latina, el Perú es uno de los pocos países que tiene ya el expediente electrónico, digamos, sobre 193 órganos jurisdiccionales, claro, de 2.800 sin duda, pero ya es un número significativo. Y yo supongo que el Perú tuvo una reacción mucho más rápida que muchos otros países, y en el Perú mucho más rápida que las instituciones públicas, con la mesa de partes electrónica, porque ya lo tenía, es decir, ya tenía ese acceso ya anteriormente a la pandemia. Y lo característico de esta mesa de partes electrónica, y creo que es una ventaja que la veo en el Perú, probablemente se vea también en otros países, pero segmentado, es que un abogado puede presentar un escrito de Tumbes, físicamente lo presenta en su computadora en Tumbes, a un juzgado en Tacna, ¿no? O escuchar una audiencia, participar en una audiencia, estando él en Tumbes y el juzgado está en Tacna. La mesa de partes electrónica y las audiencias virtuales han desterritorializado la competencia. Es decir, ya no hay espacios físicos a los que se exigiría una persona para estar presente en el proceso judicial.
Este es un elemento importante que probablemente con el transcurso del tiempo va a eliminar algunas normas del Código Procesal Civil pensadas en una presencia personal, ¿no? Y la presencia virtual ha movido muchos parámetros y ha roto muchos paradigmas, ¿no? Que deben finalmente reflejarse en las normas procesales, pero de aquí en un tiempo no muy lejano, ¿no? Expediente judicial electrónico no penal. Hablemos un poco de eso. El expediente judicial electrónico no penal es por donde empezó el piloto. Está actualmente en Lima, en el área comercial, en el área contencioso administrativo, tributario y aduanero, en juzgados contenciosos administrativos que ven temas de Indecopi, está en el área laboral y en el interior del país está en el área laboral también, en 17 cortes más, pero en el área laboral. Solo laboral. También está incursionando en el área civil, pero civil oralidad, porque hago presente, todos los abogados conocen, sobre todo los que litigan en el área civil, el proceso civil devino en un proceso escrito, complejo, totalmente anacrónico, y los jueces están retomando la ruta de un proceso más ágil, que es el proceso oral. Entonces el expediente electrónico entra por el proceso oral, civil oral, no por el expediente civil escrito, que lo que llevaría es la burocracia a lo electrónico y la repotenciaría. Haría más daño que beneficios. Y está incursionando ya estos días próximos, en la primera semana de agosto, se inicia el expediente electrónico en 3 cortes en el área civil de oralidad. En el área de violencia familiar también está incursionando el expediente electrónico con una tecnología bastante contemporánea. Creo que no tenemos en el Perú, por lo menos en el Poder Judicial, esta tecnología, que es la inteligencia artificial, que se está trabajando con una unidad especializada en estos temas de la Universidad de Buenos Aires, con un fiscal especialista en estos temas, que es el doctor Juan Corbalán, que más que doctor parece ingeniero, conoce mucho de estos temas. Qué bueno. Y está apoyando al Perú en el tema de inteligencia artificial en el área de violencia contra la mujer. Y ahí la conectividad entre el Poder Judicial y la Policía Nacional es la demostración de que un trabajo conjunto de entidades públicas que trabajan en el sistema de justicia es muy beneficioso para los ciudadanos, ¿no? Y ahora tremendamente los tiempos, ¿no? Vamos a ir cerrando ya esta entrevista y no quiero dejar de preguntarle. Hace unos días estuvo usted también de viaje con la presidenta del Poder Judicial, justamente yendo para ver este tema, el expediente judicial electrónico, viendo de qué manera se puede acelerar al interior del país. Estuvieron en Jaén, ¿no? Me tocó ir a Cutervo, que está a 5 horas de Chiclayo, ¿no? Y la presidenta fue a Jaén. La doctora Pareja fue a San Ignacio. Y en Cutervo, sin duda, uno de los elementos claves que le permite a los jueces evidenciar ante todos su actividad jurisdiccional es el casillero judicial. El casillero judicial es un aplicativo que permite identificar cada órgano jurisdiccional con su producción. Es decir, ahí se alojan las sentencias y los autos dictados por el juez. Y ahí se evidencia ante el juez y ante el ciudadano cuál es su actividad jurisdiccional. Que es lo que interesa, los jueces están en sus despachos para producir resoluciones y resolver los conflictos, que es la razón de ser el Poder Judicial. Entonces a veces ni el propio juez lleva la cuenta de cuánto ha producido en el mes y ya no va a tener que ir a cada expediente o va a tener que ir a la página electrónica de cada expediente, sino que él entra al casillero judicial y ve toda su producción. Claro. Y así como la ve él, la ven los ciudadanos, que es una forma de hacer transparente la actividad jurisdiccional. Me parece que los jueces en Lambayeque, Jaén, Cutervo, San Ignacio, evidencian compromiso en medio de las limitaciones, tremendas limitaciones de conectividad en esos lugares que estoy seguro el Estado peruano debería de hacer algo mucho más fuerte en cuanto a conectividad en esos lugares, ¿no? Pero entonces, para cerrar, todo va en esa línea, sí. Doctor Lama, de la transparencia, de la celeridad, de la rapidez, y vamos caminando. Todavía Correcto. falta, pero vamos caminando.
se hace camino al andar. Hay algunos que piensan que hay que iniciar cuando ya lo tengamos todo listo. Si tenemos lo indispensable, podemos empezar. El resto puede venir mientras vas caminando. Y podrá mejorarse, ¿no es cierto? Por porque supuesto, la obra humana es perfectible. Si vamos a esperar a estar perfectos, creo que lo encontraremos en el cielo. Ha sido el doctor Héctor Lama More, juez supremo y además presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, conversando con nosotros esta noche para esta edición de Diálogos Jurídicos. Espero que no sea la última vez. Ya lo iba a buscar con policía porque no quería sentarse. No, con todo gusto. Gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Gracias.